Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Conferencia Internacional número 2, Planes de Sucesión y Gestión del Cambio Humano, hacia una diversidad generacional con valores de la teoría a la práctica efectiva. Les quiero contar que este plan educativo consta de 10 conferencias internacionales y para las personas que participen recibirán una constancia de asistencia a cada acción educativa. Y para quienes participen como mínimo en 9 de las 10 conferencias virtuales, se les emitirá una insignia digital. Estoy segura, como siempre, que este será un espacio de conocimientos, de aprendizajes y experiencias. Vamos a darle la bienvenida a nuestro experto del día de hoy, el doctor Johnny Gallo, coach ejecutivo. Doctor Johnny, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Lina, muchas gracias. Es un gusto estar hoy acá. Claro que sí, Doc. El gusto es todo nuestro tenerte aquí en este espacio el día de hoy. Vamos a compartirte entonces el mensajito para que por favor nos muestres tu pantalla. Claro que sí, ahí estamos. ¿Listo? Yo creo que ya está. Listo, sí señor, listo, Doc. Nuevamente bienvenido, adelante. Muchas gracias, Lina, de verdad para mí es un gusto. Hoy les mando un saludo desde Guatemala, yo estoy desde por acá. Me encanta Colombia, me encanta su gente, las veces que he estado ha sido muy agradable. Y es muy positivo, o sea, es que gracias a RR Positiva, ¿verdad?, por darme esta oportunidad. Y hoy vamos a hablar de un tema así bien interesante. Es un tema de verdad de lo que estamos viviendo en las organizaciones a nivel internacional, a nivel local, en todas partes del mundo. Estamos hablando de planes de sucesión, el mundo está cambiante, la vida es cambiante. Cada día nos encontramos con situaciones diferentes, situaciones que muchas veces no nos esperábamos, pero dentro de las organizaciones tenemos que planificar y todas las estrategias de las organizaciones, hoy por hoy, pues van encaminadas a la visión futura, al crecimiento, a lo que debemos hacer y no puede dejarse por fuera que las organizaciones tengamos planes para que los futuros líderes de las nuevas generaciones, hoy vamos a hablar un poquito de eso de las generaciones, porque de verdad a muchos que somos de una generación quizás con una visión más tradicional, con una forma de ser que veníamos de la vieja escuela, le decimos muchas veces, tenemos que irnos adaptando. Y los planes de sucesión, la gestión del cambio, las personas vamos cambiando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué son los planes de sucesión? Pues muchos podemos saber, y yo me imagino que ustedes ya tienen un concepto, y quizás dentro de sus organizaciones ya hay planes de sucesión. Pero hoy vamos a hacer esa conjugación, la parte humana, la parte de las personas. ¿Por qué? Porque un plan de sucesión o los planes de sucesión son sucesos o son procesos, ¿verdad?, que en las empresas determinan cuando, pues quizás un colaborador tiende a retirarse o ya está por jubilarse, por muchas razones. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando dentro de las organizaciones vamos determinando o vamos
viendo que hay colaboradores o líderes que van creciendo. Ojo, no solo tiene que ser porque, ok, yo me voy a jubilar y entonces ahora tengo que dejar un sucesor. No precisamente eso, es también por crecimiento o por algún plan estratégico que pueda haber. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El plan de sucesión es un proceso estratégico que sistemáticamente permite identificar el potencial que puede tener y capacitar a esta persona para que pueda tener un plan de sucesión. Ojo, muchas veces los planes de carrera o de desarrollo profesional los confundimos con un plan de sucesión. Y son dos cosas muy distintas, aunque son estratégicos ambos, pero al final de cuentas, la finalidad de un plan de sucesión es preparar a alguien, desarrollarle sus competencias para que de una u otra manera pueda perfilarse para un puesto. Pero eso implica una labor. Eso implica obviamente que hay brechas que tienen que ser cubiertas. Hay ciertos issues ahí que tenemos que estudiar. ¿Para qué? Porque no puedo agarrar a cualquier persona que no tenga o que no pueda llenar el perfil. A eso se puede hacer a través de un proceso HOC. O sea, un proceso HOC es esos procesos que se van haciendo uno aislado del otro o en maneras distintas para poder llegar a algo. Pero ¿qué es lo que pasa? O cómo las empresas o las organizaciones hoy en día tomamos esto de los planes de sucesión. Para empezar, hay que desarrollar a la persona. No puedes agarrar a alguien y decir, este es mi sucesor, porque pues tiene la carita bonita. No todos tenemos la carita bonita. Tenemos la inteligencia y tenemos las competencias necesarias. Los planes de sucesiones tienen que ser un proceso que sistemáticamente puedas primero observar, primero ver las capacidades, definir un perfil que quieras que esta persona llene a futuro, porque inclusive puedes hacer mejoras en el perfil para que el candidato o la persona en el plan de sucesión pueda estar más apegada al perfil deseado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos dentro de las organizaciones? Creamos una estrategia, creamos un plan para los planes de sucesión. Para empezar, tienes que delimitar qué es lo que quieres en el perfil de la persona que vas a desarrollar para un plan de sucesión. Porque dentro de las organizaciones nos encontramos no solo con limitantes, nos encontramos con una diversidad de qué sé yo, de rangos intelectuales o académicos. Puede ser de personalidades. No hay que hacer lo típico, que porque este destaca y es muy bueno, este colaborador, lo voy a poner ya en esta posición o lo voy a perfilar. No, eso se debe a un perfil, eso se debe a unas competencias deseadas. Se pueden hacer diferentes ejercicios. Los equipos multigeneracionales, por ejemplo, hoy vamos a hablar un poquito de las diferencias entre y cómo podemos converger y cómo podemos apoyarnos entre eso. La implementación de un plan de carrera puede ser algo para desarrollar a chicos, para desarrollar a personas que están perfiladas, pero para un crecimiento académico. ¿Sí? La edad no tiene nada que ver con un plan de sucesión. No precisamente tengo que ver al que es más joven para que éste sea candidato en un plan de sucesión. ¿Por qué? Porque esto es cuestión de desarrollar personas, desarrollar gentes que tengan las competencias o se perfilen dentro de esta. Hay un esfuerzo intencional estructurado para que el plan de sucesión pueda implementarse dentro de una organización. Me va a encantar y les pido que por favor utilicemos el chat para que cualquier pregunta que vaya quedando, así de los temitas o los subtemitas que vayamos hablando, ustedes las puedan ir escribiendo, porque aquí ya con gente del equipo de Positiva lo vamos a poder abordar ahí en la mayor parte de lo que se pueda, pues al final. ¿Sí me explico? Así es que si van quedando dudas o algo, con gusto. ¿Por qué? Porque lo importante de esto no solo es el concepto que queramos, porque eso es fácil de conseguirlo. Lo que queremos transmitir, perdón, es que el concepto hecho realidad en la práctica hoy en día es parte de una estrategia corporativa.
¿Qué es lo que hacemos con las empresas? Por ejemplo, les puedo poner un ejemplo de una institución bancaria que acabamos de asesorar hace unos cuantos años, cuando empezaron con esto del plan de sucesión, una gestión del cambio. Obviamente esto viene desde el gobierno corporativo, pero no nos vamos a meter esa parte. Vamos a hablar de la parte estructural o de la parte práctica del plan de sucesión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Pues obviamente, pues ver qué generaciones tengo. Nosotros conocemos las generaciones Baby Boomer, X, Millennial, Centennial, la generación Y, la generación Z, pero más que eso, lo que tenemos que ir para poder poner en práctica un plan de sucesión es perfilar el puesto que va a suceder. ¿Cuál es el puesto que yo tengo y el cual tengo que perfilar a alguien para prepararle para un plan de sucesión? Porque no voy a crear falsas expectativas en el personal, diciendo que todos compiten de la misma manera y abrir una convocatoria. Eso no es de esa manera. Los planes de sucesión son estratégicos al final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesito tener claro cuál es el perfil, necesito tener claro cuáles son las competencias y no solo eso, cuál es el perfil deseado, porque le puedo dar un crecimiento a este mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues obviamente con la gente de recursos humanos es crítico y vital que la organización tenga, primero, identificado formalmente, pues a través de una metodología o criterios claros, el análisis técnico, cuáles son los roles claves, la cadena de valor, la estrategia a implementar, la valoración del puesto, las políticas de continuidad de negocio. Todo eso es lo que me va a mí a alimentar de una u otra manera. ¿Qué es lo que voy a implementar en estos planes de sucesión? Aparte de eso, por ejemplo, como les decía, en esta institución bancaria, cuando se empezaron a implementar los planes de sucesión, primero se organizaron los puestos de liderazgo en competencias y perfiles deseados. Segundo, entonces vimos qué es lo que realmente la metodología que se iba a usar, si era a través de un assessment, a través de entrevistas, qué íbamos a hacer con las personas que íbamos a meter en este plan de sucesión y cuál era el plan de formación que se iba a hacer posterior de que estas personas llenaran las características que necesitábamos, algunas pruebas o algo que me identificara al tipo de personal o al capital humano que yo debería de meter en estos planes de sucesión. Pues empezando por una matriz, entonces se empieza y se identifica. Cuando tienes ya identificadas las personas, luego pues obviamente tienes que hacer un plan de desarrollo, de formación, capacitaciones, acompañamientos que vayan llegando. Pero ojo, también puede haber resistencia entre las personas. ¿Por qué razón? Porque, bueno, estoy preparando para mi puesto, ¿por qué? Entonces, son situaciones de las que se van a dar dentro de la organización, con una adecuada campaña de comunicación, que ahorita vamos a ver un poquito más para allá, vamos a poder mitigar y sensibilizar todo esto. ¿Pero por qué? Porque, como les decía, por ejemplo, la cadena de valor, la estrategia, tiene que estar bien delimitada para poder poner en práctica esto. Hay metodologías de metodologías. Una forma práctica y común de hacerlo es el método SWP, que por sus siglas en inglés, obviamente, Planificación Estratégica de la Fuerza del Trabajo. ¿Qué significa eso? Que es un proceso, este es un proceso en 8 pasos que permite construir una dinámica útil para este tipo de labor o este tipo de estrategias. Hay otras formas y herramientas de apoyo para hacerlo, pero pues esta es una de la planificación estratégica de la fuerza de trabajo. Es una de las más simples, se podría decir, o más usadas en cuanto a esto. Son 8 pasos a seguir para poder realizar esta labor. ¿Qué es lo que se pretende? Que esto sea un esfuerzo organizado y en conjunto con toda la organización para que los planes de sucesión que se vayan a poner en marcha puedan enlazarse, obviamente, a
a todas las situaciones que se van dando, porque al final de cuentas es una gestión de cambio la que se da. ¿Por qué? Porque la gestión del cambio es un enfoque sistemático que ayuda a transformar objetivos. ¿Cómo? Pues obviamente es un proceso, cambios de procesos, cambios en tecnología dentro de la organización. El propósito de una gestión de cambio, pues no es solamente implementar una estrategia para llevar este cambio con base en la administración eh, a las estrategias, es para mantenernos competitivos en el mercado. ¿Por qué razón? Porque los cambios son importantes y son relevantes para mantenernos y mejorar nuestra forma laboral, nuestra manera de gestionar. La gestión del cambio, que vamos a enlazarla y ahorita vamos a ver cómo vamos a enlazar esto, es la administración ordenada y estructurada de una transformación cultural y metodológica dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque la cultura y la metodología con la que se elabora dentro de las organizaciones es a lo que todos estamos acostumbrados a vivir en nuestro día a día. Entonces, hay cambios importantes o relevantes en la manera de trabajar que son necesarios dentro de una estrategia. O típicamente en implementaciones tecnológicas o en cambios que queramos hacer en algo de la estrategia, pero no es, a ver, según el PMI, el 80% de los proyectos de una organización suelen fallar por aspectos relacionados con la gestión del cambio. Y la cultura organizacional es fundamental para que estos cambios sean aceptados y sean parte de los pilares de una gestión, como por ejemplo la comunicación, la formación, la cultura en sí, porque eso se va a ir introduciendo en la nueva forma de la estructura organizacional. La gestión del cambio, hoy por hoy, se está haciendo muy necesaria dentro de las organizaciones porque no solo el mundo y la situación laboral, la modalidad en la que estamos trabajando ha cambiado. ¿Por qué? Porque una transformación cultural inicialmente se trabaja con aspectos filosóficos dentro de la organización. Incluye un modelo de gestión de competencias conductuales, luego aplicamos a los modelos para apoyar las maneras técnicas o las estructuras, las formas de trabajo. La gestión del cambio es un proceso que se debe de dar desde la alta dirección hasta las bases operativas. ¿Por qué razón? Porque afecta desde la cultura y la estrategia organizacional. Todos hoy por hoy dentro de las empresas hablamos de gestión del cambio, hablamos de planes de gestión de cambio, pero en sí, ¿qué es lo que estamos haciendo? O en sí, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues las organizaciones, para poder crear planes o gestión del cambio, deben de tener bien ordenado, porque esto no solamente es algo cultural o algo de implementación tecnológica. Hoy por hoy, nuestra vida misma dentro de las estructuras organizacionales ha cambiado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde el año pasado tuvimos que enfrentarnos o confrontarnos con una situación que se presentó a nivel mundial. La humanidad cambió, tuvo que enfrentar una pandemia, las organizaciones tuvieron que asumir las consecuencias. Al asumir las consecuencias, no solo hubo que cambiar planes económicos, qué sé yo, esto trajo una replanteación de las estrategias. Entonces, la modalidad laboral cambió.
la forma en la que llegábamos a nuestros clientes. A mí me encantó como muchas organizaciones a nivel internacional empezaron a crear campañas inmediatas para que los usuarios de sus organizaciones empezaran a accesar a las empresas de otra manera. Nosotros empezamos a trabajar con nuestros equipos de manera distinta. Lo que nos permite hoy estar conectados a distancia es los cambios que se vinieron a acentuar. Obviamente ya hablábamos de e-learning. Me acuerdo que hace 8 años, cuando empezamos a trabajar ciertas formaciones con equipos de trabajo a distancia a través de e-learning, eran grabadas, se hacían hoy por hoy las podemos hacer en vivo y estamos a distancia y nos podemos conectar. Todas las empresas tomaron riesgos para mantenernos vigentes dentro del mercado. ¿Por qué? Porque decidimos hacer cambios en el giro del negocio en muchas empresas. En las universidades, por ejemplo, personas de academia, empezamos a acostumbrarnos a trabajar con plataformas, entonces eso es parte pero eso no es la gestión del cambio que deberían de hacer dentro de las organizaciones. Esto fue una reacción frente a la situación internacional o mundial que se está dando y se sigue dando. ¿Cuántas empresas hoy por hoy estamos sufriendo las consecuencias de implementar nuevas modalidades de trabajo, que el home office, el eso? Pero hoy lo vamos a ver también con la diversidad generacional que tenemos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es solamente cambiar técnicas, estructuras o la forma del trabajo. También es adaptarnos a toda esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Nuestros presupuestos, nuestros puestos de trabajo se han visto modificados. Eso modifica metas, eso modifica. Aunque hay muchas empresas pues que les ha venido muy bien el hacer estos cambios, han optimizado recursos, han optimizado al personal. Trabajar desde casa nos ha traído hasta síndromes nuevos. Hoy hay síndrome del trabajador quemado, pero todo esto es parte de lo que estamos viviendo. Entonces, para seguir, por ejemplo, en este 2021 vigentes, muchas organizaciones empezaron a cambiar, a trabajar con la multidisciplinaridad que hay y la multigeneraciones que hay dentro de los equipos. Los chicos millennials, los de la generación X y Y, trabajan de una forma diferente cuando están en casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La reacción de los colaboradores cuando implementamos una gestión del cambio, pues obviamente va a ser diversa. El mayor problema o conflicto no son las generaciones, es cómo adaptamos de acuerdo a las generaciones los cambios que estructuralmente o estratégicamente queremos hacer dentro de las organizaciones. La cultura, las personas, obviamente hacen a las empresas. Las organizaciones están compuestas no solo por los planes ni por las cosas que son inanimadas, están compuestas por personas que piensan, que sienten, que viven de manera distinta. Y por eso es importante que todos tengan claro cuál es el propósito común que hay. Y ahí es donde tenemos que nosotros realmente conjugar esa variedad que hay. ¿Por qué? Porque es importante comunicar el propósito a través de las reuniones en línea o presenciales, los que ya hacen reuniones presenciales o los que nunca dejaron de hacer, porque pues por su naturaleza de negocio no se podía. ¿Por qué? Pero este propósito que le vas a transmitir a la gente tiene que ser entendible para todos, no entendible para el que lo da. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos del propósito común, por ejemplo, para los millennials es importante destacar el sentido del propósito con palabras que les hagan ver que lo que estamos haciendo tiene un beneficio no solo personal o para las personas, sino para el planeta.
¿Qué es lo que pasa? El comportamiento de los chicos, los millennials y los centennials, tienen causas, ellos se encausan. Muy diferente como trabajamos los de la generación X, como los trabajan los baby boomers, que todavía hay dentro de las organizaciones. Vamos a ir mezclando un poco de esto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo transmito el propósito a, a mi equipo de trabajo, obviamente hay una variedad, no solo académica, sino generacional. Entonces, los chicos millennial, estos les encantan las causas, les encantan los por qué para las personas, el beneficio para el planeta. Entonces, mis propósitos, hoy por hoy organizacionalmente, y es parte de todo esto que tenemos que hacer, también tienen que ir enfocado a que sea entendible para ellos. ¿Por qué? Porque la generación X trabaja de otra manera. Ahorita vamos a ver un cuadro donde vamos a tener las diferentes generaciones. Pero el propósito tiene que ser en común. Entonces, ahí es donde tengo yo que adaptar este propósito de manera ordenada y clara con cada uno de los miembros del equipo, aunque el propósito siempre va a seguir siendo el mismo. ¿Sí? El significado para los millennials y los centennials, pues lleva una, qué sé yo, una causa. Entonces, eso es lo importante. Que lo primero es que el propósito sea común entre todos y que todos lo entendamos que tenemos un propósito como organización. Ahí la diversidad la vamos a conjugar. Ahí mi plan de sucesión lo voy a poder encajar. Ahí mi continuidad del negocio, aún con una gestión del cambio emergente o no emergente, que sea bien pensada porque va a ser estratégica al final. Entonces tenemos que tener claro y tenemos que adaptar esos propósitos organizacionales al equipo con el que yo estoy liderando, a la organización que yo estoy. ¿Cómo yo hago que una fuerza de ventas que está por allá, que se dirige a mis clientes, pues tenga el mismo propósito? Cuando mi comunicación, que ahorita vamos a hablar de la comunicación estratégica, cuando mi comunicación lleve un mensaje clave que llegue al personal o a las personas con ese sentido que nos haga clic con cada uno de ellos. Lo otro, pues obviamente, va a ser mantener a tu equipo motivado. ¿Cómo vas a mantener a tu equipo motivado? Pues cuando haces algo diferente, cuando las reuniones realmente, aunque sean frías y a distancias, vas a implementar no solo el uso de estas herramientas, sino que es una clave para poder medir los avances del cumplimiento del propósito. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues obviamente en una época de cambio es importante que las reuniones, cuando hagamos reuniones, sean cortas, estimulantes, productivas, ¿sí? Utiliza los storytelling, los brainstorming, todas estas técnicas que puedes usar para captar la atención. Y si tienes gentes con distintas edades, oye, los baby boomer y la generación X, bueno, a la generación X le encanta ir al grano, perfecto, pero puedes aprovechar la experiencia de un baby boomer por ahí, para que con una historia de tercero, una historia, te pueden causar a la gente. ¿Por qué? Porque muchas empresas, ¿qué es lo que están haciendo? Los baby boomer y los generación X los ponen como mentores de los chicos. Pero muchas veces lo que tenemos que hacer es que los mensajes claves lleguen de manera adecuada. Entonces, invita a los millennials y a los centennials a poner ese toque de creatividad. Entonces empieza a asignar roles dentro de las reuniones. Las reuniones van a ser más interactivas, las reuniones van a ser más motivantes. Cada uno nos vamos a sentir, no solo le vas a estar empoderando, sino que al final de cuentas vas a crear esa sinergia dentro del equipo. Cada uno con su rol, cada uno con su propia personalidad y con el estilo que debe de tener. Pero mantener a un equipo motivado no solo es buscar los motores motivacionales por el cual ellos están ahí, es generar esos motores motivacionales dentro de cada uno de los miembros del equipo. Nadie es tan inteligente para no aprender algo, ni nadie es tan tonto para no aprender algo. Todos podemos aprender de todos cada día.
¿Por qué? Porque lo importante es eso. Lo importante es que cada uno de nosotros pueda poner de su propia personalidad algo que sume al equipo y a la organización. Porque cuando tu equipo se suma entre sí, lo vas a mantener motivados. Cuando tú eres ese solamente moderador y el que transmite los mensajes claves o da las orientaciones adecuadas y dejas que el equipo sea funcional y que se fusione entre sí para poder crecer, vas a llevar un equipo a un alto desempeño. Vas a poder motivar a tu gente, estimula a la gente, bueno, pues, vamos a hablar de muchas cosas que hoy por hoy puedes hacer. ¿Qué es lo que puedes hacer con tus reuniones para que sean más prácticas? Bueno, aparte de todo lo tradicional, tener tu agenda, tener los puntos, qué es lo que vas a decir, qué es lo que le vas a pedir a la gente. Perfecto, todo eso está muy bien. Pero lo importante acá es cómo encuentras ese clic con el motor motivacional de las personas al otro lado de la pantalla. Y no solo estoy diciendo pongámonos a hacer, qué sé yo, ejercicios de gimnasia cerebral, que nuestro cerebro se va. Sí, muy romántico y muy bueno, pero en un tiempo de cambio, en un tiempo donde estás gestionando un equipo para mantenerlo siempre motivado, tienes que ir más allá de lo convencional. Tienes que ir más allá a hacer uso de sus propias personalidades y de sus propias formas de ser para que sumen al equipo. Cuando tú le dices a un millennial, cuando tú le dices a un centennial que sumen al equipo por una causa que va a ayudar a las personas, se enganchan, se conectan con eso. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque entonces ahí pasas al otro punto que es cuando tienes los roles claros. Los roles claros pero flexibles. ¿Sí? En este último año y medio, cuando estamos trabajando con jornadas mixtas o cuando estamos trabajando desde el home office, es indispensable que los líderes aprendamos a transmitir con claridad los roles de cada colaborador dentro de la organización. Cada uno sabe lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas, le tienes que dejar claro cuál es el aporte que da, principalmente cuando trabajas con equipos con muchos chavos. ¿Sí? Ok, hay muchas técnicas y una forma. Puedes saber si son visuales, kinestésicos, auditivos. Todo eso te ayuda. ¿Por qué? Porque es parte de tu crecimiento como líder, haciéndote interesar o interesándote por tu equipo. Ya sabes que si uno de los miembros de tu equipo pues es visual, pues haz que la información le llegue de manera visual. Que si este es auditivo, aunque le mandes un correo, háblale y dile, mira, te mandé el correo, los puntos 3, 4 y el 5, tú intervienes, es parte de tu rol en el proyecto. Cuando los roles están claros, ¿sí? Por ejemplo, las generaciones más jóvenes se recomienda tener puestos flexibles. A ellos les encantan los puestos flexibles con elasticidad, ¿verdad? Porque eso les da una identidad en el cambio. Los millennials y centennials nos dejan sus puestos de trabajo solo porque sí. Normalmente se van porque se aburren haciendo lo mismo, porque ellos se cansan de tener rutinas, a ellos les encanta estar evolucionando y cambiando. Y esa es tu parte como líder de un equipo. ¿Por qué? Porque el cambio no solo se da dentro de las organizaciones con la estructura de un plan estratégico o con la nomenclatura que le pongas a tu nueva visión o misión en la situación que estés. Se da cuando los roles de las personas, ¿verdad? Hoy por hoy son claros, pero tienen esa flexibilidad. Y eso la pandemia nos ha ayudado. Muchas gentes les encanta trabajar en casa, mucha gente no les gusta trabajar en casa. Mucha gente se siente incómodos trabajando en un coworking, en un lugar así abierto. Hay personas que obviamente dependiendo de tu escuela o dependiendo si eres millennial, si eres centennial, te va a gustar estar en uno de estos u otros ambientes. Pero cuando los roles de trabajo están claros,
pero son flexibles. Es como, que yo tengo mi forma de trabajar con mi equipo primario, con mi equipo aquí de mi oficina. Yo le digo, nosotros trabajamos al estilo Google, pero a nuestro modo, ¿no? O sea, lo chapinizamos. O sea, ¿por qué razón? Porque yo trabajo con ellos por proyectos, con mi equipo primario de trabajo por proyecto. Entonces, tenemos el proyecto de un cliente, tenemos que hacer una campaña, tenemos que hacer esto o tenemos que hacer lo otro. Al final de cuentas, a mí no me afecta si llega a las 7 de la mañana o llega a las 9 de la mañana. La cosa es que el deadline se cumpla. Si yo tengo mi fecha de cumplimiento, esa sí no se puede incumplir. No importa si lo trabajas todas las noches y en el día dormís, pero que se cumple, se cumple. Entonces, el rol está claro. Si es flexible, sí es flexible. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas yo no estoy rígido con que tenga que ahora, ya no se está dando mucho dentro de las organizaciones, excepto en aquellas que atienden al público con horarios establecidos. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero ya no se está dando mucho eso de que, ok, sí, entras a esta hora y sales a esta hora. Normalmente, yo cuando trabajaba en un banco, yo trabajé en un banco varios años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tenía hora de entrar, pero no tenía hora de salida. Y eso se da en muchos lugares. ¿Por qué? Porque llegamos a una hora, aunque nunca firmé ni marqué la entrada, pero llegábamos a una hora, pero nunca tenías horas de salida. ¿Por qué? Porque como podía salir a una hora normal según el horario regular, podía salir a las altas horas de la noche si teníamos que trabajar en algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes claros primero tienes claro quién es cada quien en tu equipo de trabajo. Hay muchas formas, muchos test, muchas formas de cómo en línea o por escrito, por un correo, puedes identificar quién es quién en tu equipo. Entonces, cuando los roles ya están claros, cuando yo ya les doy a ellos sus asignaciones del rol que ellos tienen que desempeñar dentro del equipo, pues obviamente vamos a poder sumar al equipo. Hay que hacer algo distinto, hay que hacer las cosas dinámicas para que una verdadera gestión del cambio y para que tú quieras que estas personas puedan hacer un plan de carrera y puedas implementar un plan de sucesión dentro de la organización, tenga sentido. Entonces tienes que primero no darle una zona de confort, sino darle un nicho de oportunidad con un estado anímico tranquilo, ¿sí? Porque para eso es la comunicación. La comunicación con la gente, porque ya hemos escuchado, ay sí, la comunicación asertiva, ay sí, la comunicación tiene que ser parte fundamental. Perfecto, ya lo sabes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tienes que hacer de la comunicación una herramienta clave para gestionar exitosamente no solo una nueva normalidad, cualquier estrategia que puedas, porque es un pilar fundamental. La comunicación no solo conlleva o implica una escucha activa, una escucha asertiva. No, esos son conceptos que son parte de la comunicación. Recuerden que la comunicación tiene un proceso. El proceso de la comunicación es que hay un emisor que tiene una intención. Ojo, la comunicación depende de la intención. En programación neurolingüística le llamamos que la intención es la base de la acción que va a repercutir. Entonces la comunicación tiene una intención. ¿Cuál es tu intención como líder al comunicarle algo a tu gente? ¿Que lo hagan? ¿Que visionen igual que tú? ¿Que crezcan igual de lo que tú ves que deberían de crecer? Como líder, promover una comunicación asertiva o efectiva debe de tener primero una mutua tolerancia para que los mensajes y los canales sean los adecuados. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo asumir que estoy teniendo una buena comunicación estando en un estado, valga la redundancia, uptime. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos técnicas de comunicación. Una se llama downtime y otra se llama uptime.
¿Qué es lo que pasa? Cuando tú estás en uptime, estás comunicándote hacia afuera. Entonces significa que lo que tú estás diciendo lo estás comprobando que te lo están entendiendo. No estás prejuzgando lo que te están retroalimentando. ¿Por qué? Porque si trabajas con baby boomers, trabajas con generación X, que son los de entre 40 y 50 años, qué sé yo, ¿sí? Estos quieren ir al grano, a estos no les gusta tanta palabrería, pero los otros sí son muy de historias. Y los chavos son son los millennials, estos usa los chats con ellos, usa sus herramientas. Entonces, toda esta parte de la comunicación es fundamental para cualquier gestión, no solo gestión del cambio, no solo planes de sucesión, no, es fundamental para poder tener éxito dentro de tus equipos de trabajo. Utiliza lo que a ellos les va a hacer entender el mensaje. Eso te va a dar una comunicación activa. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo, por lo general hoy todos los equipos de trabajo, todos los grupos, hasta familiares, amigos, equipos de trabajo, gerentes o pares en las áreas, compañeros de la maestría, del doctorado, tenemos un grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp. Le decía yo a mi esposa el otro día, estoy cansado de tantos grupos, de verdad. Porque uno pertenece a tantos grupos, y ya no estoy hablando del de los amigotes, de los que con los que te mandas el chiste. No, estoy hablando de los grupos. Yo, con tu equipo de trabajo, pues también tienes tu grupo, a los millennials y los centennials. Mándales un chat. Hoy por hoy, yo me reí el otro día con mis alumnos de la universidad. Chicos, de verdad, yo no les entiendo la forma de comunicar. Obviamente yo estoy un poco más grande que ellos. Les duplico la edad casi todos. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno de los chicos que trabaja conmigo estaba viendo y fui entonces estaba ahí, pero estaba en el escritorio de su celular y veo que suena. Y yo, pues, obviamente, volteo a ver porque hay una luz parpadeante y eso es hipnotismo. Y yo no volteo a ver. Entonces volteo a ver y resulta que ya no se comunican con palabras. Ahora solo frutitas, caritas, stickers, dibujos. Ya no hay palabras. O sea, ahí está el mensaje. Entonces, aprendamos a comunicarnos con nuestro equipo de trabajo y pues, si tenemos el chat del trabajo, pues mandémosle el mensaje por el chat a ellos. Al otro le mandas el correo y al otro pues lo llamas aunque le hayas enviado el correo. ¿Qué es lo importante? Cuando tú identificas de qué forma es la que te entienden, vas a poder crear cualquier plan. Vas a poder realmente entender que estás dándote a entender y le estás llevando el mensaje adecuado a los chicos. La modalidad de trabajo. Wow, es de verdad la modalidad de trabajo, el home office o la oficina. Estamos en home office, nos reunimos vía electrónica, así como estamos hoy por esta plataforma, rico. Okay. Hoy por hoy las plataformas tienen tantas facilidades para que compartamos una pizarra y escribamos, para que podamos compartir escritorios de computadora y todo. El home office versus oficina, jornadas mixtas o jornadas solo en uno o en el otro. Realmente te dan a ti las preguntas, ¿qué puedo hacer en este? ¿Qué no puedo hacer en este? Al final de cuentas, el home office o en la oficina va a depender de la naturaleza del puesto. La cultura de la empresa, la cultura organizacional, ahí es donde uno de los pilares que está cambiando. La manera de cómo culturalmente ahora nos adaptamos a estas jornadas mixtas o jornadas solo en casa. Los jóvenes no quieren trabajar todo el tiempo en casa. Ellos no quieren estar todo el tiempo en la casa, se aburren, se cansan y las rutinas los hacen improductivos, pero tampoco quieren la rigidez de estar todo el tiempo en la oficina. Ojo. Y ahí es donde esta época nos ha ayudado y nos puede ayudar si la sabemos aprovechar para que el cambio sea positivo. ¿Por qué razón? Porque no todo el tiempo en casa, porque se sienten controlados en casa. Pero no todo el tiempo en oficina, porque la rigidez de los horarios y de las entradas y las salidas también los apresa o los atormenta, en otras palabras.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pongámosle mentores. Creamos un plan de mentoring. O sea, mentoreémonos. ¿Qué es lo que se recomienda? Herramientas para un teletrabajo exitoso. Las generaciones Baby Boomer y X, quienes siempre no son tecnológicos, no son de los que son muy apegados los Baby Boomer a cuestiones de computación, todo esto de la tecnología, que la tableta, que el celular, que las apps, que esto, pues perfecto. Entonces, hagamos ese mixer adecuadamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos tienen las rutinas más convencionales y las rutinas de los millennials, pues promueves un trabajo en equipo para que la comunicación entre los colaboradores realmente no haya choques, sino que todos encuentren su espacio de trabajo de manera adecuada. Entonces, si las jornadas te permiten ser mixtos, tener jornadas mixtas, pues juguémosla en eso. Entonces, nos vamos a volver más flexibles, no solo en la modalidad, digo, en los roles, sino también en la modalidad en la que laboramos. Eso es lo que nos da la riqueza de la diversidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprovechamos a nuestro favor esa riqueza, entonces cualquier plan, cualquier gestión de cambio, la vamos a poder enlazar adecuadamente con los equipos de trabajo que tengamos. Y por último, siempre, siempre es importante, bueno, de estos 6 pasos, ahorita vamos a hablar de las características de las generaciones. La retroalimentación. Ante cualquier cambio o gestión del cambio que estés haciendo, o cualquier rol nuevo que vayamos a introducir con los equipos de trabajo que tenemos, o como veníamos trabajando, porque ya hay un antes y un después, ¿sí? La retroalimentación siempre va a ser oportuna. Cuando tenga las características que debe de tener, específica, constante, y que tenga, primero, que te des el tiempo y que le des el tiempo a la persona. Segundo, que seas objetivo. La retroalimentación va a la situación, no a la persona. Déjalo claro. Y tercero, que esa tenga y concluya con un acuerdo. Aquí es donde puedes poner tus técnicas de comunicación en práctica. Todos los motivadores lingüísticos, las comprobaciones del mensaje. O sea, ¿me estás queriendo decir esto o lo estoy entendiendo mal? Conceptualízame o define qué quieres decir con tal cosa. Cuando tú le das esa oportunidad a la persona y le quieres retroalimentar por alguna situación que no está cumpliendo lo requerido o no estás llegando a lo esperado, entonces al final de cuentas va a ser productiva. Recuerda que cuando tú estás, por ejemplo, qué sé yo, los chicos que les encantan los videojuegos, cuando tú estás utilizando un videojuego, automáticamente te dicen cuántas vidas llevas, cómo vas, qué energía te queda. O sea, te está retroalimentando el juego ahí nomás. Pues es lo mismo que tenemos que hacer nosotros con nuestro equipo de trabajo. Al final de cuentas le tienes que decir cuántas vidas te quedan o cómo vas con tu nivel de energía. ¿Por qué? Porque todo esfuerzo para retroalimentar, si no lo haces acorde al lenguaje que te van a entender y por sobre todo no lo haces con el respeto que cada persona se merece, no va a crear un impacto adecuado, no va a llegar al punto. Entonces una retroalimentación primero, si es positiva, algo que le vas a decir, dilo en público, en alto y que todo el mundo se escuche. Pero si es una retroalimentación en la cual tienes que corregir algo, recuerda que tú también eres un jefe mentoring, un líder mentor, un líder que enseña. Y ahí es donde tiene que ir alineada tu retroalimentación o un líder coach. ¿Qué es lo que haces? Te pones tu camiseta de coach y empiezas a hacerle ver a la persona que en él está la capacidad
o en ella está la capacidad de poder hacer las cosas como se deben, de poder llegar al nivel esperado en lo que se espera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú transmites una retroalimentación no solo positiva, sino una retroalimentación respetuosa y con propósito, entonces vas a poder realmente jugar no solo con esa diversidad, no solo con la cantidad de personas que tengas de diferentes generaciones, sino vas a poder sacar de la persona lo mejor que pueda haber en ellos. Entonces, en conclusión, la retroalimentación, ¿qué es lo que tiene que ser? Positiva, directa y teniendo una conclusión o un acuerdo. Si tú das una retroalimentación y no quedas en un acuerdo con la persona que estás retroalimentando, de nada sirve todo el resto. De nada sirve que tengas una jornada flexible, de nada sirve que tengas mensajes claves y adecuados por emoji o por sticker en la comunicación. De nada va a servir si no concluyes en algo y tengas un acuerdo específico de cómo se va a corregir o cómo se va a proceder en cuanto a lo que están haciendo. Bueno, chicos, les recuerdo, escriban sus preguntas, que ahorita vamos a tener un tiempo. Para poder entender a las personas, tenemos que entendernos nosotros mismos. ¿En qué rango de edad estoy yo? ¿En qué rango de edad está mi gente? Entonces tengo que tener las características básicas, escanear de una sola vez a la persona con sus características adecuadas para saber cómo estoy o cómo están. Sí, ya sabemos que los baby boomers son unas personas conservadoras, ellos son muy ordenados, son muy metódicos, son de metodología, ellos son de verdad, de procesos del punto A al punto B. Y todos los pasos que hay que seguirlos. Ellos son muy análogos, ellos crecieron, nacieron y muchos se quedaron en la época análoga. Son grandes lectores de libros, les encanta. Bueno, a mí me encanta también, ¿verdad? Me encanta el olor de las hojas, la tinta y todo. Pero hoy por hoy estamos en puestos o en niveles de liderazgo, muchos o en niveles de autoridad académica, muchos que somos generación X. Son las personas que ahorita andan entre 45 y 50 años, por ahí, quizás un poquito menos, ¿verdad? Pero algunos. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos una generación de transición. Nacimos siendo análogos y ya en nuestra vida adulta somos digitales, pero no somos nativos digitales. Nos adaptamos. Empezamos con teléfonos en el 90 y pico, 98, 96, de aquellos gigantes bananas o los grandes animalones que habían para comunicarles. Pero hoy por hoy pues tenemos teléfonos más modernos, tenemos teléfonos más compactos, con más resolución, más memoria. Usamos laptops, usamos tabletas, usamos toda la tecnología. Pues ya hoy los que damos clases en la universidad, por ejemplo, nos tuvimos que adaptar. Para muchos fue un choque ponernos a trabajar ahora frente a una computadora y no tener a los alumnos en el salón. ¿Qué es lo que pasa? Somos gentes de transición. Entonces, hay que ir adaptándose un poquito más, pero ojo, la generación X es la generación que buscaba títulos, que le buscaban los nombres, les gustaba el concluir una carrera. Hoy, la generación millennial, que son los del 81 al 2000, nacidos en este rango de años, ellos son nativos digitales, ¿sí? Ellos son realmente de Game Boy, de los iPod y toda esta tecnología, con esa crecieron. Ellos son muy emprendedores hoy en día. Los nativos digitales millennial, todavía hay unos que tienen influencia por nuestros países latinoamericanos. He tenido la oportunidad de estar en diferentes países de Latinoamérica y hay muchos que tienen todavía influencia X. ¿Por qué? Porque son un poquito más dados a ciertos valores tradicionales. No significa que los otros no tengan valores, al contrario. También tienen valores porque se encausan y se comprometen con causas, ¿no? Los centennial, que ya son los chicos que actualmente están o saliendo de la universidad o por salir de la universidad, ya tienen 21 años, 20 años, son chavos que están empezando en la vida laboral. Entonces es importante que estos ya son puramente digitales. Estos son los que ya no hablan si no es por
por redes o emoticones. Uno de los dichos de los chicos es, si no lo publicó, no sucedió, entonces por eso publican todo. Van al baño y lo publican, van a comer y lo publican. Entonces, esa es su manera de expresarse y de comunicarse. Entre todos, tienen un factor común. Todos quieren ser parte de algo y todos quieren ser tomados en cuenta. A todos, no importa si sos centennial o sos baby boomer, te gusta que te den tu lugar y tu espacio y tus 5 minutos de fama. A todos nos gusta. ¿Qué es lo que pasa? Los pedimos, lo solicitamos de manera distinta cada uno. Entonces, podemos hallar factores en común entre ellos. Todos están dentro de una organización por una u otra razón. Tenemos chicos centennial que podemos sacar mucho provecho de ellos, de su entusiasmo, de su creatividad, de la facilidad para visualizar cosas en la tecnología, en esto. Pues entonces hagámoslo parte del engranaje de los equipos, de esta gestión del cambio humano que tenemos que hacer, porque en la práctica podemos apoyarnos entre todos. No descartemos a los baby boomers que aún hay dentro de las organizaciones, porque aunque sean personas que ya están quizás de salida en su rol laboral, o quizás ya están por jubilarse o jubilados algunos, pero todavía están dentro de sus empresas o dentro de las organizaciones. Aprovechemos su experiencia, aprovechemos sus historias. ¿Por qué razón? Porque eso nos puede generar una mayor afianzamiento en los valores de las organizaciones. Entonces, en otras palabras, la cultura organizacional, los valores y la estrategia corporativa pueden converger en una adecuada gestión del cambio, en una estrategia de plan de sucesión. ¿Por qué? Porque la cultura son ese conjunto de ideas y prácticas con los valores que dentro de la organización se van trabajando. Pues ahí es donde hay que empezar a cambiar, en la cultura, en las formas tradicionales de hacerlo, por nuevas formas que creen nuevas tradiciones. Los valores de la organización nunca van a dejar de existir, porque es la convicción de que todos los miembros de la organización tienen en cuanto a preferir cómo comportarse, la honestidad, la eficiencia, la calidad, son parte de lo que nos hace instituciones, que nos hace identidad de organización. Y la estrategia corporativa, pues obviamente son esas acciones planeadas para poder crecer y mantenernos vigente en un mercado cambiante. ¿Qué significa? Que los planes de sucesión y la gestión del cambio son procesos claves dentro de las empresas hoy en día. Y estos se deben de considerar, obviamente, más que un esfuerzo, más que una acción temporal, debe ser una gestión, o sea, debe de ser algo de que gestión humana o una actividad constante entre los equipos, por ejemplo, de recursos humanos o de capital humano. ¿Por qué? Porque con un plan de trabajo y una asignación, ¿verdad?, de recursos respectivos a trabajar en una versión futura de la organización. ¿Cómo veo la organización creciendo con la gente? Pues ahí es donde está. Realmente las organizaciones son dinámicas a medida de que sus líderes y las personas seamos dinámicas dentro de ellas. La importancia de la visión del futuro del negocio y de cómo nos vamos a posicionar como institución es parte de la gestión del cambio que hoy en día tenemos que hacer. ¿Y a qué líderes quiero dentro de unos años en mi organización? Me encantaría seguir hablando, me encantaría escuchar las preguntas, aunque el tiempo se nos está yendo. Quiero ver si hay algunas preguntas o hay algo, y si no, de mi parte, pues muy agradecido con ARL Positiva por esta oportunidad. Doctora, a ti muchas gracias por este tema tan importante. Claro que sí, se nos está acabando el tiempo, pero vamos a responder algunas preguntas que nos han dejado nuestros participantes. Entonces, Doc, por acá Lady Viviana nos pregunta, ¿cómo hacer para gestionar la empatía en los trabajadores y afianzar el clima laboral? Ok, el clima laboral depende de dos cosas. ¿Qué disposición tienen las personas dentro de la organización y qué tipo de liderazgo estás ejerciendo con ellos?
¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando tú quieres crear conexiones, qué es lo que se hace cuando uno va a un taller de cuerdas o un taller, un team building o estas cosas en donde tienes que integrar a las personas? Los pones a trabajar juntos, los pones a trabajar con una causa. ¿Cómo puedes mejorar tu clima laboral? Tú mejorando la actitud primero como líder de la interacción que tienen que hacer entre ellos. Haz cosas diferentes, haz cosas realmente que te puedan integrar a las personas como personas primero y luego como colaboradores. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente bien como persona, produce y es más afectivo con el equipo de trabajo cuando como persona te sientes bien. Identifica los focos que hay dentro del equipo, ¿sí? Para que así puedas poder atacar y mejorar esas áreas o esos puntos de mejora o esas brechas de oportunidad que tengas ahí con el equipo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y respondemos una última pregunta. Sandra Patricia nos pregunta, la pandemia produjo trabajo en casa. ¿Cómo hacer para que los empleados cambien su comportamiento al trabajo presencial si su rendimiento ha disminuido? Ok. A ver, entiendo que estaban en casa y cambiar otra vez al presencial, o sea, de vuelta a la oficina. Sí, señor. Ok, eso es muy interesante porque hay muchas personas que están desesperadas por volver a la oficina porque el trabajo en casa se extendieron los horarios, las jornadas se volvieron más extensas. De hecho, surgió el síndrome del trabajador quemado por eso, porque en casa las personas trabajaban desde las 8, 7, 9 de la mañana, y eran las 9 de la noche y seguían en reuniones. ¿Por qué? Porque los líderes empezaron a crear eso. Ahora traerlos al trabajo, pues obvio, haz todo lo que haces cuando un trabajador nuevo entra a tu empresa. Alegre el ambiente con el regreso, o sea, crea acciones que te vayan a estimular a regresar a la oficina, ¿sí? Crea ese ambiente agradable, pero eso lo hace la organización, lo hace el líder, lo hace la forma con la que tú recibes a la gente nueva en el trabajo, nuevamente en el trabajo. ¿Ok? Ahora, los millennials, por ejemplo, y regreso un poco, los millennials no están muy contentos de estar en casa porque se sienten controlados y porque a ellos les encanta el movimiento. ¿Sí? Las personas X o algo, lo que les gusta es ¿cómo se llama? Los status quo, las zonas de confort. ¿Ok? Entonces ellos se sienten en una zona de confort. Entonces ahora hay otra vez moverme para la oficina. Entonces crea tú la motivación adecuada y haz la bienvenida, haz la reunión presencial, haz que las personas sientan el calor humano. Eso les encanta. Y eso nos encanta a todos los seres humanos. Claro que sí, así es. Bueno, doctor, muchas gracias por este tema tan importante que nos has brindado el día de hoy para todos nuestros asistentes. Esperamos, por supuesto, entonces verte en una próxima ocasión. Claro que sí. Muchísimas gracias a RL Positiva, gracias Lina por el tiempo y gracias por la oportunidad de poder estar hoy en esta conferencia con ustedes. Hasta Claro luego. que sí, doctor, que tengas un buen día y por supuesto a todos nuestros participantes, muchas gracias por su asistencia. Recuerden que en Posipedia encontrarán la grabación de esta acción educativa, la presentación técnica y el material de apoyo. Nos dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día. Gracias.